Shalom, volvemos para el estudio de la aliyá número 6, que es en el capítulo 23 del versículo 33 al versículo 44. Vamos a terminar con las fiestas y dice así. Habla Adonai a Moshe diciendo, habla a Bené Israel diciendo, en el día 15 de este mes, séptimo mes, Haj a Sukkot, será durante 7 días delante de Adonai. En el primer día, Mikra Kodesh, toda labor de trabajo no harán. 7 días acercarán ofrenda ígnea a Adonai. Y en el día octavo, Mikra Kodesh será para ustedes. Y acercarán ofrenda ígnea a Adonai, retención es él. Toda labor de trabajo no harán. Estas son las fechas de Adonai que las proclamarán como convocaciones sagradas, Mikra Kodesh. Para acercar ofrenda ígnea a Adonai, holocausto, oblación, korbanot, libaciones, toda cosa, cada cosa en su día. Aparte de vuestros Shabbatot de Adonai, aparte de vuestras dádivas, aparte de todas vuestras promesas y aparte de todas vuestras donaciones que darán delante de Adonai, ciertamente en el día 15 del mes séptimo, cuando ya reunieron la cosecha de la tierra, festejarán la festividad de Adonai 7 días. El primer día, gran Shabbat, Shabbatón, el día octavo, también Shabbatón, gran Shabbat. Entonces tomarán para ustedes en el primer día fruto del árbol hermoso, etrog, palmas de datileros, lulab, rama de árbol frondoso, que es el arabá, y sauce de arroyo, que es el hadás. No, al revés, hadás es el fruto, la rama de árbol frondoso, y arabá la de sauce de arroyo. Y se alegrarán delante de Adonai vuestro Elohim 7 días, los celebrarán por festividad delante de Adonai 7 días en el año, ley perpetua para vuestras generaciones. En el mes séptimo lo festejarán, pues en cabañas morarán durante 7 días. Todo ciudadano en Israel habitará en cabañas, a fin de que sepan vuestras generaciones que en cabañas hice habitar a los Bené Israel cuando los saqué de la tierra de Misraim, Ani Adonai Elohim. Y dijo Moshe, las fiestas de Adonai a los Bené Israel. Con esto vamos a terminar la aliyá número 6. Y también vamos a terminar acerca de las fiestas. La fiesta que falta a Rosh Hashanah y a Yom Kippurim es la fiesta de Sukkot. La fiesta de Sukkot comprende 7 días e involucra también acerca de la temporada de las cosechas. Aquí tiene que ver más con los cítricos, con algunos frutos, pero también con algunos cereales. Durante este tiempo de Sukkot, habrá un festejo por 7 días. El primer día es Shabbat, el último día, el día 7, también es Shabbat. Durante ese tiempo habrá un ritual con 4 especias, arba minim, que son el etrog, el lulab, la hadás y harabá. Estas 4 serán parte de esta celebración, aparte de que nosotros viviremos en una sukkah a la intemperie, para recordar aquellos eventos en los cuales el pueblo de Israel había salido de Misraim y habitando en tiendas en el desierto por 40 años. Como hemos venido aprendiendo, todas y cada una de estas fiestas tienen una manifestación histórica para ese año 2488 en el cual el pueblo de Israel salió de Misraim, cuando salimos de Misraim. Ahora, esto ha sido considerado Mikra Kodesh, convocación sagrada. Aquellos acontecimientos históricos nos dan vida, nos dan identidad, nos dan fuerza espiritual. Y esa es la razón de por qué nosotros obedecemos. Recordamos nuestro origen, recordamos el llamamiento que nosotros tenemos. Y esto no puede ser dejado de fuera, no puede ser olvidado. Cómo se reafirma en la vida y en la mente de todos y cada uno de los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, pues rememorando aquellos acontecimientos. También vamos a ver en estas sociedades que recuerdan cómo surgieron cada una de esas naciones, cómo surgen sus naciones y cómo se va a dar distinción a fechas de acuerdo a sus orígenes. En este caso, también nosotros, Akadosh Baruj Hu nos ha dado las fechas que declaran nuestro origen y que debemos diferenciarlas del resto de las fechas.
Todo esto habla acerca de nuestro origen. Y la fiesta de Sukkot entonces es una fiesta de inmensa alegría, una fiesta en la cual después de haber recibido el perdón en Yom HaKippurim, como vimos en la ley anterior, pues ahora nos queda el regocijo. Justamente hay un tiempo final después de la fiesta de Sukkot, no es mencionada aquí, pero lo traigo a colación. Es Shemini Atzeret del día octavo, que también es conocido como Simchat Torah, porque nosotros disfrutamos de la Torah. ¿Por qué nosotros disfrutamos de la Torah? Porque después de haberla perdido, ¿se acuerdan que Moshe las arrojó después de que era el día 17 de Tammuz con el pecado del becerro de oro? Tuvo que subir después de haber tallado otras tablas para que volvieran a ser impresas en ellas con la mano de Hashem. Los mitzvot, ahora, después de tanto tiempo, volvían a nosotros esas tablas, ya las segundas tablas que Moshe traía. Y ya entonces nosotros las pudimos en verdad recibir, en verdad valorar. Las primeras las rechazamos porque no nos había costado nada llegar hasta Har Sinai, no nos elevamos. Simple y sencillamente Hakadosh Baruj Hu nos subió como con alas de águila y nos llevó. Pero en esta ocasión, después de los sufrimientos, los ayunos de Tammuz, lo que pasó en el Lul, todos estos eventos de Rosh Hashanah y Yom HaKippurim nos van a permitir el desarrollo espiritual en nuestras vidas y dignos merecedores de la Torah. Y entonces esta segunda Torah, estas segundas tablas de la ley que nos fueron entregadas, las vamos a poder retener para nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo son marcados estos conceptos? A través de los Moadim. Recordemos entonces cuál es nuestro origen y defendamos estas fechas, pues son muy importantes. Hablan de nuestra identidad, hablan de nuestro origen, hablan de nuestra aspiración y el lugar que nos corresponde. Nos vemos para la siguiente aliyá. Shalom.